a nivel mundial. Cómo se deteriora la salud en el hombre y la mujer. Y cómo la gente le ocurre como a Job, que como un soplo se van y desaparecen de la noche a la mañana. Veamos lo que dice en el libro de San Marcos. Quiero repasar un poquito por encima lo del evangelista Marcos, donde dice la Biblia que se admiraban de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad, ¿ve? Y no como los escribas. Quiero hacer esta diferencia en la condición de los púlpitos en las iglesias. Hay quien enseña como los escribas, pero hay quien enseña con autoridad de Dios. Y esa es la diferencia para que se pueda distinguir la congregación que tiene la cobertura de Dios y la que no la tiene. Dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, dando voces y diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Claro, los demonios sabían quién era Jesús. Ellos estuvieron como ángeles buenos y Jesús estaba allá arriba en el cielo cuando votaron a los ángeles en aquella gran rebelión y aquel golpe de estado que trataron de dar. Sé quién eres, el santo de Dios. ¿Ve? Ellos sabían ya quién era. Jesús les reprendió y los mandó a callar y mandó a salir al espíritu del cuerpo. Y clamando a gran voz, la persona poseída por demonios, salió el espíritu de él, de ese demonio. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Este es el problema que hemos tenido los que tenemos la bendición de esa cobertura de poder echar fuera a los demonios. Yo por lo menos tuve y he tenido grandes problemas con eso, ya que muchos pastores cerraron las puertas porque no querían reprensiones de demonios en las iglesias, en los templos. Mas tuve problemas con eventos y actividades porque comenzaron a atacar desde los púlpitos las posesiones demoníacas. O sea, estos ministros y ministras y esta gente, estos pocos que se oponían, en pocas palabras, no aceptaban la liberación. Querían que sus templos se quedaran con las ataduras. Las emisoras de radio que me prohibieron años atrás la reprensión de demonios y hablar de esto, estas emisoras cristianas que lanzaron este blanco de ataque para que yo no pudiera operar de esta forma en lo que Dios me había enviado, el llamado que tengo a través de los años, la función de sanar enfermos y la función de echar fuera a los demonios. Pues la emisora de Río Piedra me prohibió que esto ocurriera. Esa es la de Radio Triunfo. También Radio Redentor me prohibió que lo hiciera, que no pusiera manifestaciones demoníacas porque la gente se asustaba. También ocurrió con la de Omar Pérez, que también me dijo que podía poner música, pero no reprensiones de demonios. Y así también ocurrió en Radio Revelación en aquella época, que también me lo prohibieron. Estas emisoras, sin embargo, Radio Vida no me lo prohibió,
sino me dijeron que fuera un poco más moderado en el asunto. Y tuve esa puerta abierta en esa emisora para así yo hacer o llevar, ¿verdad? Y también Faro de Santidad, que también apoyó el que yo podía hacerlo y llevar a cabo ese tipo de culto de liberación. Hubieron líderes donde prohibían fraternidades para aquellos tiempos, porque no siempre son los mismos. Hay cambios de directivas. También no querían hacer eventos conmigo por esa razón. Así que no solamente soy yo, sino lo que también Dios usa de esa forma. Jesús tenía este problema porque los escribas no creían en estos asuntos y comenzaron a preguntar que qué era eso, que qué nueva doctrina se estaba enseñando, que los espíritus inmundos obedecían a Jesús. Así comenzó, y así lo relata el evangelista Marcos, cómo la liberación comenzó a manifestarse en los días de la vida de Jesús. Esto fue separado para Cristo, y ahí es donde se comienza en la historia bíblica las reprensiones de demonios en los cuerpos de las personas. Por eso es que vemos tanta matanza y masacre como la que usted está viendo por los canales de televisión, cómo los demonios toman los cuerpos para hacer las atrocidades, y cómo está psiquiatría lleno de gente con espíritu de locura, y cómo hay gente atormentada en las casas que terminan suicidándose y otros matando a la familia. Sigamos leyendo y trayendo casos como la fiebre. La fiebre mataba a la gente en la época de antes. Dice la Biblia que al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón, que estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella a Jesús. Entonces Jesús se le acercó, la tomó de la mano y la levantó inmediatamente, le dejó la fiebre y ella le cocinaba. Una mujer postrada en cama, con fiebre, Jesús la toca, la levanta, le ora. Gloria sea al Señor. Y esto lleva a que ella se levante de la cama de esa enfermedad tan terrible que la azotaba. La iglesia tiene el poder para sanar la fiebre, para sanar la gente que está quebrantada. Digo, los que oran y los que están preparados en el nombre de Jesús para hacerlo. No olvidemos los hijos de Seba. Eran aquellos que tenían fiebre de ser evangelistas y misioneros. Pero cuando trataron de echar fuera el demonio le dijo, a Pablo conocemos, a Jesús también, pero ustedes ¿quiénes son? Y les quitaron la ropa, los agolpearon y los desnudaron. Porque la persona que no está preparada para esto no puede hacerlo. Porque los demonios le van a dar una catimba, como decían en mi barrio, un bureo, y a cantazo limpio lo van a dejar inconsciente. Y hasta lo pueden matar. Muchos se sanaron al ponerse el sol. Otro de los eventos. Cuando llegó la tarde, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Toda la ciudad. O sea, estamos hablando como si hubiera una caravana, como si hubiera algo terrible. Se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Fíjate que nos dice que los sanó a todos. Sanó a muchos, no a todos. Y echó fuera muchos demonios, no a todos. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Tremendo. Aquí no dejaba hablar los demonios. En otros lugares lo hacía, en otros lugares no. Por eso yo como ministerio aprendí eso leyendo esto. No en todas las campañas, todos los cultos, yo dejo que los demonios hablen. En algunos sí, en algunos no. ¿Por qué? Porque todo depende del lugar, el sitio y el porqué. Y la preparación del lugar. Eso es bien importante que los ministerios lo sepan. Por eso es importante
aquí vemos a Jesús que al ponerse el sol sanó a muchos y echó fuera a muchos demonios. Así que esto es para el que cree. Dice la Biblia que recorrió entonces Jesús, estoy repasando la Biblia, en el libro de San Marcos. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Ve? Oraba solo, aparte, en un lugar desierto. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y le encontraron y los que con él estaban le dijeron, todos te buscan. ¿Ve? Todos te buscan. O sea, Jesús se fue aparte, nadie sabía dónde estaba. Jesús se le fue a ellos y lo hacía aparte, oraba aparte. Y Simón lo encontró y Esteban, mira, todos te están buscando. Vamos a los lugares vecinos para que prediques también allí, porque para esto he venido. Le dijo Jesús, vamos entonces. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Fíjate que ahí no hablaba de sanidad. Ahí estamos viendo una cruzada de echar fuera demonios. Mire la diferencia cuando los protocolos de pastores o pastoras quieren exigirle al ministerio que tiene que hacer lo que ellos digan. Eso es un error. No puede ser así. El ministerio que es dirigido por Dios hace lo que el pastor David Rusi, apóstol, me dijo a mí. Haz como Dios te dirija. Fíjate que él llegó donde mí. Y mira qué hombre inteligente. Él llega donde mí, donde yo estoy con el pueblo. Y él le expresa lo siguiente a mi oído, me abraza y me dice las siguientes palabras. Me dice, la gente tiene miedo. La condición de la que se está viviendo ahora. Hay mucha gente con miedo. Hay que seguir los protocolos, pero me dice, déjate usar por el Señor y haz como el Señor te indique y haga. Fíjate que Él me dice la situación, esto es lo que hay miedo en mucha gente, pero también por la situación que está ocurriendo, y también me dice, y hay que seguir los protocolos, o sea, por los espías o la gente, ¿verdad? Para evitar situaciones también. Y ser también más responsable. Pero mira lo que me dice. Pero haz lo que el Espíritu de Dios te dirija. Y lo que el Espíritu diga, eso se hará. Tremendo. Ahí estamos viendo un hombre que me habla de la situación, que también yo lo sé, pero me está, como quien dice, recordándomelo. Pero a la misma vez me está diciendo, haz como el Espíritu te diga. Y ahí es donde uno se siente súper bien y donde yo para ministrar me siento libre para hacerlo. Y entonces, junto con lo que él me dijo, junto con la bendición de Dios y junto con la sabiduría de la dirección de Dios, pues nos movemos. ¿Ve? No por los protocolos de hombre, sino por el protocolo de Dios. Son dos cosas diferentes. Ahora, mire la importancia. Jesús vino, dice a él un leproso, otro caso que tuvo Jesús, rogándole e hincada la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. ¿Ve? Si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, yo quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Y quedó limpio. ¡Wow! O sea, vemos aquí cómo instantáneamente este milagro ocurre frente al público y cuando aquel leproso se le acercó. Eso es bien interesante porque este milagro no ocurre yendo hacia su casa esta persona, no ocurre días después, ocurre al instante y una enfermedad muy, muy peligrosa, contagiosa, lepra. Y mira lo que dice, y Jesús le tocó, se supone que no lo tocara, y él lo tocó. O sea, es bien importante que usted entienda lo siguiente, y vuelvo a recalcar,
Cuando la alcaldesa de Loíza expresó que en una iglesia todos se contagiaron, mire mi hermano, esa es la mentira más grande que el diablo se pueda inventar. ¿Por qué? En la iglesia del Señor nadie se contagia. Voy a repetir esto otra vez. Y quiero hacerlo público. En la iglesia del Señor nadie se contagia. O sea, donde está el Espíritu de Dios, no hay contaminación. Yo quiero que a ustedes se les quede eso claro en la mente. Cuando vemos el periódico El Día y cuando vemos cómo personas de la salud mandan a detener a que se deje de cantar en la iglesia, y vemos ese espíritu de gente a través de las redes sociales que están poseídos por demonios, llevando un mensaje a que se tranque todo y se tranque la iglesia. Eso no es de Dios. No es de Dios. No es de Dios. En la iglesia del Señor no debe haber contagio. O sea, nadie ahí. La Biblia proyecta algo diferente, que Jesús llegaba y la gente se sanaba. De que la gente en Loíza se vayan por ahí a caminar, muchos de ellos, porque otros toman las responsabilidades, como en todos los pueblos de Puerto Rico, y se vayan a las playas y se vayan a estar en los grupos de familia sin mascarilla y a celebrar quinceañeros y cumpleaños y estar en los lugares metidos en las filas grandes y tomando grandes descuidos con gente que viajan de Estados Unidos, familiares, y los abrazan y los besan. Esos son otros 20 pesos. Pero la iglesia del Señor, donde hay un hombre de Dios, porque los pastores también se enferman y también se mueren, pero el pastor no vive dentro del templo, él no come y duerme allí. El pastor sale fuera del templo, se va a Coco, se va a Walmart, se va a San, se va a Los Chilis, se va a Popeye, come, cocina en la casa. Los que no lo hacen, va a Piñones, va a los ríos, va a las playas, hello. La familia los visitan, los hijos, los nietos, los parientes, los abuelos, las abuelas, todo el mundo. Y puede haber un descuido en el pastor, puede haber un descuido en el evangelista, puede haber un descuido en el apóstol, puede haber un descuido. Y el descuido es lo que lo lleva a que la enfermedad lo toque. Pero no quiere decir que predicando en el culto se va a enfermar. Ministrando en la iglesia donde el Espíritu de Dios se mueve, se va a morir. Hello. ¿Sabe? Quien diga una cosa como esa está muy errado. Y yo le digo a la alcaldesa de Loíza que está muy mal en lo que está expresando. Eso no es así. En la iglesia nadie se contagia. Absolutamente nadie se contagia donde el Espíritu de Dios se mueve. Punto. Y caso cerrado. Nadie. Porque la presencia de Dios está ahí. Así que debe corregir esas palabras. Ahora, de que hayan gente enferma en la iglesia, que lleguen de las casas allí, son otros 20 pesos. De que haya bochinche en el templo y contiendas y guerra entre ellos mismos, pues no hay cobertura. De que no haya amor entre los hermanos y estén matándose unos a otros, pues entonces no solamente el COVID los va a tocar, la muerte los va a tocar. Vamos a seguir. Vamos a otro evento. Jesús otra vez en Capernaum. Este es el capítulo 2. Vaya repasando conmigo la Biblia. Vamos, coja la Biblia. Y dice, después de algunos días se oyó que estaba en casa. Y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Ni aún a la puerta. Mira toda la gente que estaban ahí, mucha gente enferma. Y mira lo que dice. Y les predicaba la palabra. No estaba chismeando Jesús, le predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Ve capítulo 2 de San Marcos. Estamos repasando
capítulo por capítulo para llevar estos estudios parte por parte. Donde lo dejemos, vamos a seguir luego cuando yo vuelva a entrar. No puedo decirle cuándo voy a volver a entrar porque yo soy como el profeta Elías o Eliseo. Cuando el Espíritu me indica hacerlo, lo hago. Así que tiene que estar pendiente. Y a veces subimos los mensajes y luego los borramos, pero se queda en YouTube con la persona que lo lleva al canal. Mi hermano, vemos aquí que 4 personas cargaron a Jesús. Cargaron al paralítico donde estaba Jesús. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba Jesús. Y habiendo una abertura y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijos, tus pecados te son perdonados. Hijo, tus pecados te son perdonados. Wow. Fíjate que aquí no reprende un demonio ni tampoco lo sana al instante. Le perdona los pecados. Porque el evangelio no es un protocolo, no es un dogma de hombre, no es una regla que tú tienes que seguirlo. Aquí hay que cantar un corito, aquí recoger la ofrenda y ahora un especial y aquí no. Tú puedes cambiar el formato según el Espíritu te diga. Lo mismo puedes comenzar predicando y luego cantar el corito. Lo mismo puedes recoger la ofrenda primero o como no recogerla nunca ese día. Así lo hemos hecho nosotros. Dependiendo el lugar, el sitio y la dirección de Dios, así operamos. Así que debes operar tú también de la misma forma. Una vez el Señor me dijo: pon las sillas de la iglesia, cuando fuimos a predicar a un lugar, ponlas al revés, un evento que yo hice. Y cuando el público entró, las sillas todas estaban al revés. Y la gente decía: ¿dónde nos vamos a sentar? Yo le dije: porque así está la iglesia, al revés. No hacen las cosas como son. En otra ocasión mandé a salir a todo el mundo para afuera. Y cuando el público salió de la calle, dije: ahora pueden entrar alabando a Dios. ¿Por qué? Porque no oraban ni adoraban a Dios cuando entraban. Inteligente. Cosas que Dios hace para mover la presencia de Dios y formalizar el punto de guerra para hacerle guerra a Satanás y ganarle la batalla. Así que aquí vemos que el Señor perdona los pecados de ellos y a la misma vez luego lo sanó para demostrar su poder y su autoridad sobre el enfermo. Wow. Veamos aquí entonces otro de los milagros que Jesús hace. Jesús estaba en la sinagoga, en el capítulo 3. Y había allí un hombre que tenía seca una mano, verso 1. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Ese es el problema de la gente. Muchos van a las campañas, a las cruzadas, para ver qué va a pasar. Van atados, van con malos pensamientos, van con planificaciones a esos cultos, y por eso los demonios han hecho pedazos a la familia de ellos y por eso están endemoniados como están y se vuelven hasta blasfemos y perderán la salvación también. Ese era el problema que había con este grupo de fariseos y escribas y doctores de la ley, y que personas también seguían los rudimentos de este liderato vacío, hueco, muerto y lleno de pudrición. Mira lo que dice: y se acercaban para ver, ¿ves? No para buscar a Dios, si en el día de reposo, porque era la regla, no se podía hacer nada, pero ellos eran unos hipócritas porque ellos la rompían. Y mira lo que decían: para si Jesús les sanaba, poder acusarle. Entonces Jesús le dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en el medio. Y le dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar vida o quitarla? Pero ellos callaban. ¡Wow! ¿Qué clase de palo del diablo le dio Jesús a estos hipócritas? ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? Tremendo. ¿Hacer bien o hacer mal? ¿Salvar vida? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Claro, los metió en una encrucijada porque ellos se creían más listos que Jesús. Y por eso uno tiene que hablarle así a personas, dejarlos brutos. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecidos por la dureza de sus corazones. Mira si eran duros. A ellos no le importaba. Así hay gente, no le importa que usted, mi hermano, se muera. No le importa si usted está enfermo. No le importa si usted está en necesidad. No le importa. Y mira lo que dijeron: entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre:
extiende tu mano. Y le extendió, y la mano le fue restaurado y sana. Y la mano le fue restaurada y sana. En pocas palabras, no me contestaste la pregunta. Hipócrita, ¡pam! Lo sanó. Y cuando lo sanó, salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Porque así es la gente. Salidos los fariseos, ¿ves? Primero eran los escribas, aquí ahora son los fariseos. Mira a quién le fueron a buscar un consejo. A los herodianos. O sea, estamos hablando de que era un conjunto de gente que no se llevaban unos con otros, pero se unieron para llevar el mal. Así son la gente. Se unen para hacer el mal. Unos que no se llevan con otros o para tratar de destruir a alguien, pero no se unen para orar, no se unen para buscar a Dios, no se unen para hacer el bien, no se unen para ir donde esté el adicto, no se unen para ir donde esté el borracho, no se unen para ir donde está la prostituta, para salvar a los homosexuales, no se unen para ir al hospital, no se unen para ir al punto de droga y salvar a los que se están matando allí. Vamos a seguir. Vamos a ver otro caso interesante aquí. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea. A mí me encanta, hermano, la palabra. Esto es como comerme un arroz blanco con un bistec guisadito encebollado. A mí me encanta, yo me la saboreo. Ahora mismo se me quitó el hambre. Yo no he desayunado. Margarita me iba a desayuno, pero yo iba para el mesón a desayunar para luego ir al correo con todo lo que preparamos anoche ahí de ese público, todas las cartas para enviarle ese material ahorita. Pero me estoy saboreando un sándwichito aquí, así, con esta palabra de jamón, queso y huevo, papita. Yo siento esto, sabrosón. Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea. Fíjate que Jesús siempre estaba rodeado de mucha gente, la gente lo seguía, pues claro, ¿cómo no lo van a seguir? Si se sanaban, si eran libertados. Por eso hay muchos lugares vacíos. No hay palabra, no hay unción, no hay poder, no hay nada. No me mire así de medio lado. Seguimos. Mire lo que dice. Y le seguía una gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo grandes cosas, hacía grandes multitudes vinieron a él. Mira qué cosa tremenda. No había radio, no había televisión, no había Facebook, no había WhatsApp, no había Instagram, no había texto, no había periódico, no había, mi hermano, promociones de pancartas, de cruzacalle, de póster, de cartas. No había nada. Sin embargo, la noticia de los milagros, de lo que estaba ocurriendo, de los enfermos, la noticia en la multitud siguió a Jesús de diferentes partes. Por eso nosotros estamos anunciando la dedicatoria a una sola noche, donde en Guánica, en el parque de pelota, donde Yafé Chevalier, evangelista del Señor, compañero y amigo de este servidor, y su mano derecha también, ya que siempre está conmigo ahí, así lo considero, a él, este muchacho joven, el Señor lo usa predicando en los residenciales y echando fuera demonios. Esa es su línea, la liberación. Es la que yo siempre también Dios me ha otorgado y me ha dado. Una de esas bendiciones. Y también la de hacer milagros, sanar los enfermos. Pues entonces me uní con él para que él llevara parte del mensaje. Y luego yo entro a predicar y cerrar de 9 menos cuarto a 9:20 para luego, mis queridos hermanos, orar por los enfermos y orar por los que están atados por demonios. No estamos invitando, o sea, no estamos repartiendo pancartas, no estamos enviando póster, no estamos invitando a pastores, no estamos anunciándolo por radio, todavía no ha habido un anuncio ni por Facebook, y esto es en mayo, ahorita el 14. Esto cae sábado en el parque de pelota entrando por McDonald's, allí donde está el residencial.
Así que esto es para los que estén oyendo este mensaje, y yo invito a los que están enfermos, a los que tienen enfermedades y a los que están atados por demonios, que lleguen a este parque. Son los que yo quiero invitar, y aquellos que están apartados. No estoy invitando abiertamente a la gente de la iglesia. Yo quiero que lleguen allí los que están apartados, los que están poseídos por demonios, que sienten esas ataduras, y los que están enfermos. No importa la enfermedad, sea COVID, sea cáncer, sea tumor, sea SIDA, no se preocupe, allí no nos vamos a contagiar. Por lo menos yo no me voy a contagiar. Los que están predicando ahí tampoco se van a contagiar, y eso yo se lo aseguro. ¿Por qué? Porque lo que está con nosotros es la sangre de Cristo, es el poder del Espíritu Santo, y lo que va a haber allí es poder de Dios. Punto, y se acabó. Así que los profesionales de la salud, todos los que me están viendo aquí, todos los que se creen más inteligentes que Dios, a todos ustedes les digo que necesitan meterse en las Escrituras y entender que la gente que camina con Dios, ninguna plaga lo tocará. Punto. Y nada le sobrevendrá mal a esa persona. Vamos a seguir aquí, porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y porque el que mora y se mete en la habitación de Dios, Dios lo cuidará. Punto. Así que póngase para su número y deje el bochinche. Vamos a seguir, que esto está bien interesante. Dice la Biblia que mucha gente lo seguía. Jesús dijo: téngame en lista la barca a causa del gentío, porque para que no le oprimiesen. Terrible. Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas, caían sobre él. Y aquí quiero terminar. En mi próximo estudio seguimos con el capítulo 4. Todos los que tenían plagas, virus, caían sobre él. Hermano, pues no me venga a mí a hablar del coronavirus. ¿Tú sabes dónde está yendo la gente? Los ancianos y las ancianas, para que le breguen los problemas, a la corte. Cuando yo fui a la corte los otros días, eso fue lo que vi. Gente inconversa. Ancianas llorando para pedirle al juez cómo podía ayudarle con su hijo. Qué terrible. Eso fue lo que yo vi allí a cada rato. Gente entrando para ver cómo podían bregar con las problemáticas de ataduras de demonios de sus hijos. Qué pena. Están yendo al lugar incorrecto. El juez no puede hacer nada. Quizá el juez tiene un hijo que también se está metiendo droga. Como pasó con el superintendente de la policía de Puerto Rico, ¿se acuerdan? Toledo, que renunció por eso. Como ha pasado con todos los profesionales que tienen hijos en las drogas. Un doctor con su hija prostituyéndose. Pastores con sus hijos que son los dueños de puntos de droga. Vamos a hablar de esto como es. Entonces, cuando miramos la condición caótica y crítica de los hijos, los sobrinos, los nietos, la vida que llevan, es triste. Más que triste que no haya en la iglesia y se haya perdido estos dos elementos tan importantes en las congregaciones. Número 1, echar fuera demonios. Y número 2, sanar enfermos. Por eso usted ve a muchos ministros invitando a ministerios que no tienen ninguna de estas dos cosas, sino que llevan ministerios para entretenerle a la iglesia y para pasar un lindo rato y dejar los demonios dentro de los cuerpos y la gente enferma, esquelética, pasando necesidades horribles y terribles, cuando aún ni los hospitales están preparados para poder atenderlo, porque las enfermeras se están contaminando y los doctores se están muriendo en medio de esta enfermedad que agobia y conmueve y acongoja y aflige a la humanidad. Y lo único que puede resolver el problema es un hombre o una mujer o un ministerio, alguien que tenga estas cualidades, o un adorador que cuando cante los demonios salgan y los enfermos sanen. Dejen ya las linduras y dejen los espectáculos y dejen los shows y dejen las mentiras.
dejen las envidias, dejen los celos, dejen, mi hermano, de aparentar lo que no son. Llegó la hora de demostrar quién tú eres, qué tú pesas, qué tú vales, qué tú cargas, qué tú tienes. No se trata de un gabán, de una corbata o de una licencia o un maletín que cargues o algo que tú tengas, o estés en la televisión, o estés en la radio, o tengas conexiones con líderes de concilio o con personas con megatemplos. Nada de eso te va a ayudar, nada de eso te va a beneficiar. Es mejor estar solo, separado, como el profeta, yendo rumbo al Monte Carmelo, o como Eliseo, subiendo la montaña solo, o como aquel profeta que dijo, yo voy solo, no quiero acompañante. Es mejor ir preparado con la unción, con el poder, con la autoridad, pero que ningún demonio del infierno venga contra ti, te agobie, te aflige y venga a derrotarte porque tú seas una persona descuidada o porque simplemente digas que eres cristiano cuando no lo eres en realidad. Esto no se trata de tener discos o de tener experiencias en la vida, ni se trata de tener trofeos o éxitos en el ministerio. Si se trata de éxito, aquí hay uno. Si se trata de trofeo, aquí hay uno. Si se trata de echar fuera demonios en muchas ocasiones, aquí hay uno. Si se trata de sanar a miles de enfermos o cientos, aquí hay uno, ese soy yo. Si se trata de reconocimientos en culto y actividades, más de 400 placas de reconocimiento tengo yo. Si se trata de grabar discos, ¿cuántos yo no he grabado? Si se trata de tener campañas y cruzadas por aquí, que yo no las pongo, las pone el público, ese soy yo. Si se trata de viajes, de campañas y cruzadas, ¿a dónde no he ido yo? A todo el noroeste de Estados Unidos, Estado, República. Si se trata de eso, pues tengo el cielo gano, pero no se trata de eso. No se trata de que yo ayude a alguien, no se trata de que yo le dé comida a los deambulantes, no se trata de que yo visite a los presos como lo he hecho, no se trata de yo bendecir a cientos de personas como yo lo he hecho. Por obras nadie se salvará. Y del pasado tampoco se puede vivir. Eso es un recordatorio para acordarnos de los triunfos, de las batallas ganadas, pero ella no te asegura la salvación. Lo único que tú tienes que cargar es la responsabilidad de la obediencia de Dios y la humillación todos los días. Que si pecas, tienes que reconciliarte. Que si falta, tienes que ir donde Jesús. Que si te sientes débil, tienes que irte a la oración. Nada de lo que tú cargues o tenga te va a salvar. Lo único, la obediencia hacia Dios. Sí que tienes que caminar con amor y cargar con los frutos del Espíritu. Eso es lo que te hace más grande que un estadio, un coliseo o lo que tú hayas logrado en la vida. Si tú tienes los frutos del Espíritu, aunque tú no hayas ido a un estadio y usted no sea predicadora, pero cargas con el amor, con la fe, con la santidad, con la bondad, con la benignidad, con la paciencia, wow, con el amor, pues tú tienes el cielo gano. Tú vas rumbo hacia la eternidad. Y entonces en ti se cumplirá lo que dijo Jesús, que en el día postrero resucitará. Y se cumplirá que aunque estés muerto, vivirás. Así que no hay que temerle a los terremotos, maremotos, volcanes, guerras. No importa. Variantes de enfermedades. La enfermedad más grande y la variante más grande que no la puede detener ningún doctor, como estas que no la pueden detener ni las medicinas. Estas dos variantes que están engañando a la vacuna. Eso está poderoso, hermano. Eso es como si Dios le estuviera diciendo, ok, tú tienes esta vacuna, pues aquí va la otra. ¡Bam! Terrible. Me acuerdo de Moisés y Faraón. ¿Quién estará retando a Dios allá arriba? ¿Estarán retando a Dios esos científicos? ¿Estarán maldiciendo? Esa es mi pregunta. Yo quiero dejar esto en el aire. ¿Estarán maldiciendo esos científicos? ¿Serán ateístas? ¿Serán como el alcalde de Nueva York que le dijo que la fe no hacía eso? Terrible. Y por eso mira cómo están número 1. Ah, no es la fe. Pues comiencen a abrir hoyos que van cadáveres para ahí. A Dios tú no puedes hablarle así.
Solamente un estúpido habla así. A Dios tú no puedes hablarle así. A Dios tú tienes que respetarlo. Tenemos que respetarlo. Tenemos que ir con la cabeza baja. Tenemos que ir acostado en el piso. Así que si retan a Dios, Dios los va a seguir sacudiendo. Los va a tener turbados, enredados. No van a ver la medicina correcta. La tienen de frente a los ojos, pero Dios los ha dejado ciegos para que no la vean. Tan simple como eso. Y no estoy hablando aquí algo que no sea. Es así lo que estoy hablando. Porque así es Dios. Faraón creía que podía imitar lo de Dios. Y ellos creían, los magos, que podían hacer cosas que hacía Dios. Dios le dijo, no. La brujería no soy yo. La magia negra y blanca menos. Ni soy un Dios muerto que no veo, ni hablo, ni oigo, ni palpo, ni camino. Yo veo, yo oigo, yo hablo, yo toco y yo camino. Y tengo la tierra fundada sobre el aire, sobre nada. Porque yo, Jehová, soy la columna del planeta Tierra. Pues entonces, si es Dios el que da el soplo de vida, el que tiene la vida tuya en el aire, pues entonces, ¿en quién vas a confiar? ¿En quien te está cargando al hombro, Dios? ¿En quién vas a confiar? En el que dijo, yo soy la luz, yo soy la paz, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la resurrección. El que a mí viene, no le echo fuera. Yo soy el que cargo tus cargas y yo soy el que contesto tus peticiones. Yo soy tu Salvador. Yo soy tu amigo. Yo soy tu doctor. Pues entonces, si es Él, tú vas a estar bien. Que ángeles de Dios lleguen a tu casa. Que la bendición de Dios llegue a tu casa. Que la presencia de Dios llegue a tu casa. Dios te bendiga. Que pases un día maravilloso.